Buenos días amigos del programa Alternativa. El día de hoy es histórico para la República Dominicana. Un día como hoy, pero de 1961, llegó la comisión del Partido Revolucionario Dominicano encabezada por Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, quienes encabezaron los trabajos para la organización en todo el territorio nacional del PRD tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo 35 días antes. Este partido, que había sido fundado por el profesor Juan Bosch en La Habana, Cuba, en 1939, y que había desarrollado su trabajo político en el exilio, tenía ahora la oportunidad de comenzar a construir en el país la democracia, y así lo hizo. En menos de 2 años ya era un partido que estaba preparado para participar en un proceso electoral, y precisamente en el mes de diciembre de ese mismo año, del año 1962, ganó las elecciones el profesor Bosch con el Partido Revolucionario Dominicano, derrotando a todas las fuerzas conservadoras que se habían alineado alrededor principalmente del Partido Unión Cívica Nacional. A partir de ese momento nació la esperanza en el pueblo dominicano, que fue cercenada por el golpe de Estado el 13 de septiembre de 1963. Se intentó restablecer la Constitución, y el gobierno de Bosch, con la gloriosa revolución de 1965, encabezada por el coronel Francisco Alberto Camaño. Esa es la historia de este país. Luego, después de la imposición del doctor Balaguer en las elecciones de 1966 y su permanencia por 12 años, se mantiene bajo el liderazgo del profesor Juan Bosch primero, y luego a partir del 73 del doctor José Francisco Peña Gómez, encendido el hacho del PRD, hasta que el 16 de mayo Antonio Guzmán gana las elecciones en el 78 al doctor Joaquín Balaguer, trayendo la democracia, profesionalizando las Fuerzas Armadas, sacando la política de los cuarteles, estableciendo en nuestro país una verdadera democracia. Este partido se agotó en su desempeño. Comenzaron actuaciones antidemocráticas que dieron lugar a que una gran división conformara, a partir de su práctica disolución, el Partido Revolucionario Moderno, actualmente en el poder. Un partido que en menos de 7 años tuvo la hazaña de ganar la presidencia de la República, de ganar la mayoría de las senadurías, posiciones de diputados y alcaldías en las elecciones del 2020. Resultado, lamentablemente, un estrepitoso fracaso. El Partido Revolucionario Moderno no ha cumplido con su rol histórico, que era culminar la obra que el Partido Revolucionario Moderno no había podido realizar, porque ya se había agotado, había caído en una dirección ineficaz, había caído en actitudes antidemocráticas que no respetan la democracia interna y que estaban en contra de los principios de los fundadores, primero el profesor Bosch y luego el doctor José Francisco Peña Gómez. Lamentablemente, el PRM, creado como el estamento de superación histórica del PRD, lo está haciendo peor que el propio PRD. Y tenemos un partido que ha sido secuestrado por la cúpula, que no permite un proceso de convención interna, un partido donde se reparten los cargos de dirección como si fueran
cargo que pudiera decidirlo por decreto el presidente de la República y donde no se le ha dado una participación eficaz a las bases en el gobierno. Como si algo faltara para que esta gestión del PRM fuera cuestionable y pudiera decirse peor que las gestiones del ingeniero Miguel Vargas en la dirección del PRD. Tenemos entonces un partido promoviendo desde el gobierno la privatización de los bienes públicos y actuaciones en contra de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de las personas, como es el proyecto de ley Mordaza, que fue aprobado en el Senado de la República con mayoría PRMista, el proyecto de ciberdelincuencia introducido por el presidente de la República, que penaliza la libre expresión del pensamiento, y ahora el anuncio de un supuesto sistema integrado de mando y control, donde con un celular le piden los datos a un ciudadano en las calles, y si ese celular el policía le dice que la persona tiene algo pendiente, ya el policía, ese sistema le da el derecho de arrestarlo y llevarlo a un cuartel para presentarlo a la justicia cuando la policía entienda del lugar, lo que es totalmente violatorio a la Constitución de la República, que establece un canon de protección a la libertad de las personas, cuando establece que nadie puede ser privado de libertad a menos que no sea mediante una orden de un juez competente, excepto los casos de flagrante delito. De modo que esto, más los grandes casos de corrupción, que es escandaloso que funcionarios en el entorno más cercano del presidente de la República estén siendo mencionados en casos de corrupción. Ahí está el caso del ministro Nene Cabrera, una de las personas que maneja los programas más importantes de la presidencia de la República. Hoy se revela que el hijo del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, está entre los acusados del caso Operación Medusa por sobrevaluación y soborno en el caso de la cárcel de la Victoria y otros casos más. Entonces, definitivamente, este día 5 de julio puede decirse que en vez de un día de fiesta para la democracia, como había sido hasta ahora, es un día de luto, porque los que están al frente del gobierno han traicionado el legado de Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, y de Peña Gómez, continuador de esa gran obra política que fue el PRD. Nosotros esperamos que las fuerzas liberales y progresistas de la República Dominicana encuentren el cauce adecuado y se unifiquen para que en los procesos políticos venideros haya una verdadera voz progresista alternativa que pueda ponerle freno al Partido Revolucionario Moderno, que lamentablemente se ha revelado como una retranca para los intereses de las grandes mayorías del país. El hecho de que el PRM en el gobierno esté promoviendo iniciativas antidemocráticas en contra de libertad de prensa, libertad de expresión, y que haya actuaciones como las escenificadas por la doctora Milagros Ortiz Bosch, según se revela precisamente hoy 5 de julio, cuando periodistas y camarógrafos se acercan a la Dirección de Ética Gubernamental para hacer una grabación de una denuncia que se está haciendo allí y le prohíbe de manera dictatorial que hagan su grabación, revela el grado de intolerancia que hay en este gobierno
los peligros para la democracia y para libertades públicas que increíblemente se están cerniendo sobre la patria en el gobierno del presidente Luis Abinader. Esto, además de una inflación que está arropando la economía de las familias pobres, un gobierno que tiende a favorecer a los grandes intereses, al gran capital internacional y local, un gobierno de popis y para los popis, da un panorama sombrío para las fuerzas democráticas en la República Dominicana. Llamo a la unidad para enfrentar esta situación y llamo a la reflexión al presidente Luis Abinader y a la cúpula del PRM para que miren un poco hacia atrás, porque aunque él dijo que no miremos atrás, hay que mirar atrás para ver el legado glorioso del Partido Revolucionario Dominicano que el PRM en el gobierno está echando por el suelo.